Y vaya mirando en donde nos quedamos la semana pasada, en Colosenses capítulo 3, y vamos a mirar los versículos 12 en adelante, 12 al 14. Así que vaya mirando por ahí cuando usted la tenga. Si usted está en la condición de ponerse en pie para dar lectura juntos en reverencia a la palabra de Dios, pues así puede hacerlo. Gloria al Señor. Amén. Damos lectura a la palabra de Dios y dice de la siguiente manera: Colosenses capítulo 3, versículos del 12 al 14. Dice la Escritura: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la misma manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas las cosas, estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Vamos a orar, hermanos. Padre, en esta hora, muchas gracias porque nos concedes una vez más, Señor, el honor de abrir la Escritura, de tomar tu palabra, Señor, y lo hacemos con temor y temblor, Dios. No porque seamos dignos, no porque tengamos algún mérito en nosotros que nos haga, Señor, oh Dios, ser realmente dignos de tomar la Escritura y predicarla, sino por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, que derramó su sangre preciosa, y cuando Él murió y resucitó, nosotros morimos con Él y resucitamos juntamente con Él. Esos méritos hoy, Señor, nos hacen acercarnos a ti con temor y temblor, con reverencia, para decirte, oh Dios, tú reinas por la eternidad. Gracias, Padre, por tu iglesia, la cual está aquí. Te pido, Dios, que tengas de ella misericordia y que al predicar tu palabra, Señor, ellos escuchen adorándote, Señor, escuchen, Señor, sirviéndote, Padre amado, que ninguno se duerma, que todos estén atentos, no a mí, Señor, sino a lo que tú tienes que decir a través de tu palabra, y que esta, Dios, haga lo que yo no puedo hacer, Dios. Es transformar los corazones, es transformar las vidas, es cambiar la mente, es cambiar el rumbo, Señor, de aquellos que necesitan ser corregidos, y que también, Señor, venga el aliciente a través de la misma para afirmar y consolar a aquellos, Señor, que andan, Señor, desanimados, y afirmar a los que están constantes, Señor. Salva a los perdidos, Dios, y que tu nombre hoy lo podamos poner en alto. El nombre de Jesucristo de Nazaret, nuestro Señor, por quien oramos. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento, hermano y hermana? Damos gracias al Señor. Ya estamos en las postrimerías de esta carta maravillosa, de este evangelio poderoso del Señor que estamos predicando en esta serie de enseñanzas. Estamos completos en Cristo. Y Pablo ha hablado a la iglesia de Colosas. Durante las pasadas semanas hemos tenido esta oportunidad en donde nos hemos sentado a estudiar el trasfondo, nos hemos sentado a estudiar las verdades bíblicas que Dios ha revelado a la vida de la iglesia allí en Colosas, y que nosotros hemos podido estar aplicando a nuestra vida como iglesia local aquí, hermanos. Y algo interesante para esta tarde, que quiero titular esta enseñanza: viviendo como escogidos de Dios. Y algo interesante, algo que me llama la atención, es que de esta carta, es que en el capítulo 3, Pablo le habla a los colosenses utilizando dos metáforas, como vimos la semana anterior. Y él comienza a hablar utilizando estas metáforas, estas dos metáforas, para hablar en relación al pecado y describir cómo tiene que ser tratado el pecado por parte de los cristianos. Como vimos, hermanos, la primera metáfora que estaba en los versículos 5 al 7, Pablo le estaba diciendo a ellos precisamente que tenían que tratar el pecado como si fuera un enemigo. Tenían que tratar, por lo tanto, al pecado
de tal manera que tenían que matarlo, tenían que deshacerse de él. ¿Y por qué, hermanos? Pues precisamente porque, como dijo este puritano John Owen que les mencioné en las últimas 2 veces, dice él: si no matas el pecado, él te va a matar a ti. Entonces nosotros seguimos viendo a Pablo que dice en esa segunda metáfora, donde incluye los versículos del 8 entonces al 11, describiendo el pecado como una ropa sucia, como una ropa que debía quitarse el cristiano, que no podía continuar, hermanos. Pero en realidad lo que vemos nosotros en estas palabras y lo que hemos estado estudiando es que con el pecado no se juega. Lo que Pablo nos ha estado enseñando y lo que Dios ha estado alertando a la iglesia es que nosotros no podemos tomar de forma liviana el pecado que se levanta en nuestras vidas. Siendo creyentes, debemos nosotros de matarlo y debemos nosotros quitárnoslos de encima. Ahora es precisamente por eso que la moral y la ética, hermanos, van tomadas de la teología, porque el cristiano tiene que ver que es importante para nosotros que tengamos una conducta que vaya a tono con lo que nosotros hemos estado siendo enseñados. Esa es la idea de por qué la moral y la ética son tan importantes, hermanos. Ahora, nosotros vemos que Pablo advirtió sobre nuestra obligación de evitar todo lo que es la inmoralidad sexual. Pablo advirtió de que nosotros debemos evitar todo lo que es la codicia, que es la avaricia, la ira, la mentira. Y él mencionó un grupo de pecados que abarcan condiciones del corazón de la iglesia, que a veces queremos arrastrar de la vieja criatura, de aquel hombre que fue muerto, que ya no existe, pero está con aleteo de esas costumbres vanas que teníamos nosotros. Hermano, él nos habla de que tenemos que quitarnos esa vestidura, esa vestimenta vieja, y que tenemos que ponernos una vestidura nueva. Pero ¿sabes qué? No se trata de legalismo. No se trata de que las obras nos vayan a llevar a nosotros a ganar el favor de Dios. No, hermanos. Tenemos una nueva identidad. Esa es la razón por la que nosotros debemos entender lo que Pablo ha estado comunicando a la iglesia a través de esta enseñanza que hemos estado viendo. Y porque tenemos una nueva identidad, nosotros debemos recordar que tenemos una identidad con Cristo, hermanos. Una identidad con Cristo en su muerte. Estamos unidos a Él en su muerte y en su resurrección. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que nosotros tenemos todo lo que nosotros necesitamos en esta vida, porque nosotros estamos completos en Cristo. No nos falta nada, hermanos. Eso es lo que Pablo quería decirle a los hermanos de Colosenses. Eso es lo que Pablo quiere decirnos a nosotros hoy. Hermana, hermano, usted y yo estamos completos en Cristo. La posición que tenemos en Él es que hemos muerto con Él y hemos resucitado a una nueva vida. Y es por eso que entonces nosotros vemos en el versículo 13 que Pablo no lo deja y él continúa, hermanos, hablando, instruyendo a los hermanos a vivir una vida gloriosa. En el versículo 12 que leímos, lo que Pablo quiere decir, hermanos, es que los creyentes tenemos una responsabilidad en el proceso de santificación. Ese proceso de santificación que está haciendo el Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque somos nuevas criaturas en Cristo. Como lo hemos repetido, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Así que nosotros tenemos que ponernos la ropa nueva en Cristo. Y esa es la idea que Pablo entonces comienza a figurar aquí para nosotros a partir del versículo 12. Pero ¿sabes qué? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la tensión que ocurre, hermanos de los cristianos? Que nosotros muchas veces queremos ponernos la ropa sucia de un cadáver. Somos fácilmente seducidos por el pecado y estamos yendo continuamente al lugar del cesto de la ropa sucia para ponérnosla, en lugar de caminar mirando que debemos ir al lugar donde está la ropa limpia y tomarla y vestirnos con ella. Y eso es lo que Pablo está indicando aquí. Pablo sabe que los hermanos colosenses tienen las mismas luchas que usted y yo tenemos. Luchas de estar con esa tensión entre las cosas que son correctas y las cosas que no son correctas, las cosas que identificaban nuestra vida en el pasado y las cosas que ahora nos identifican estando en esta nueva familia de Dios.
Por eso es que tenemos que tener cuidado, y algo importante para nosotros como iglesia hoy es que nosotros debemos entender que la motivación del creyente no puede ser precisamente vivir en santidad pensando de que cumpliendo con estas obras de moral vamos entonces a agradar a Dios, que vamos a alcanzar la gracia y el favor de Dios cumpliendo aquellas cosas morales, aquellas acciones morales que realmente están en nuestras vidas como una necesidad de la vestimenta que tenemos que tener, hermanos. Algunos piensan que el creyente debe vivir en santidad para obtener recompensas por su conducta, que deben de vivir en santidad dejando el pecado, alejándose de las condiciones de vida que tenían antes, para entonces ser recompensados por Dios. Pero eso no es así, hermanos. Eso es lo que nosotros llamamos legalismo. Eso es lo que Pablo estuvo enseñándonos en el capítulo anterior, hermanos. Eso es legalismo. Es todo lo contrario. Pablo señala en estos versículos, entonces del 12 al 14 y en adelante también, las motivaciones para vivir una vida que realmente agrade al Señor. Las motivaciones correctas que deben haber en cada uno de nosotros, los que somos verdaderos cristianos, para realmente vivir una vida que diga: estos murieron en Cristo y estos resucitaron con Cristo. Y esas son precisamente las gloriosas bendiciones que se nos han dado a nosotros, lo que nos debe motivar a vivir de acuerdo con el estándar del Evangelio, no a vivir de acuerdo al estándar del sistema de este mundo, sino precisamente como la Escritura lo muestra. Y Pablo dice que nuestra motivación debe ser porque fuimos escogidos. Fíjense en ese versículo 12, fuimos escogidos de Dios, santo y amado. Ahora debes entonces entender lo que Pablo ordena en este versículo 12 y su comienzo. Fíjese cómo lo dice la nueva versión, la versión nueva traducción viviente. Dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza, es manso, y paciencia. Hermano, algo que tengo que enfatizar, que es un error, que nosotros vivamos una vida ignorando nuestra identidad requiere precisamente que nosotros tengamos una nueva conducta. No podemos estar ignorando. Cuando tú piensas, escucha, cuando tú piensas que no tienes que preocuparte por tener una conducta porque has sido elegido por Dios, quiero decirte que tú te has desviado del significado de lo que quiere decir la gracia salvadora, de lo que quiere decir la gracia redentora. Vivir pensando que nosotros no tenemos que ocuparnos, que preocuparnos y ser diligentes en vivir una vida de santidad es todo lo contrario a lo que Pablo ha estado enseñándonos a nosotros y que viene hablándole a los colosenses, hermanos. De hecho, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 7, dice: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Eso es lo que vemos nosotros continuamente en la palabra. Fíjese cómo lo dice Pablo también a los Efesios en el capítulo 1, versículo 4. Según nos escogió en Él, ¿antes de cuándo? Antes de la fundación del mundo. ¿Para qué nos escogió Dios antes de la fundación del mundo, hermanos? Mira lo que dice Pablo: para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Es decir, el que hayamos sido, Dios nos haya elegido para esta salvación tan grande y gloriosa, tiene un fin claro en la propia Escritura, hermanos. Es para que vivamos separados para Él. Entonces, ¿cuál debería, hermanos, ser nuestra motivación para querer y desear vivir conforme al Evangelio? Lo que Pablo está diciendo ahí, lo que Pablo está mencionando ahí, porque fuimos elegidos, porque Él nos eligió soberanamente para la salvación, por el puro afecto de su voluntad, porque fuimos también separados, que es lo que significa santos. Fuimos separados por su misericordia, hermanos, y porque somos el centro o somos el objeto del amor de Dios.
Esa debe ser nuestra motivación, que Él nos eligió, que Él nos separó para Él y que Él nos ama con tal amor que dio a su Hijo unigénito para que nosotros fuéramos salvos, hermanos. Pablo le dice a estos creyentes de Colosas que son el pueblo escogido de Dios. Y Dios los escogió entre todos los pecadores a los que Él iba a llamar para esta salvación tan grande, a los que Dios iba a llamar para que fueran sus hijos. ¿Y sabe qué? Dios lo hizo desde antes de la fundación del mundo. Dios lo hizo por su misericordia, hermanos. Oh, amado hermano, esto es algo que debe de realmente poner nuestras vidas ante un asombro perplejo y no ante ponernos con un orgullo o con una altivez delante de Dios. ¿Sabes por qué, hermano y hermana? Y tenemos que repetir y repetir toda la doctrina para que vivamos conforme al Evangelio. Porque no hubo ningún mérito en usted o en mí que nos hiciera agradables o aceptos ante Dios. Dios no miró tampoco en usted que usted en algún momento dado en su vida fuera a inclinar su corazón a Él. No, hermanos, Dios nos escogió por el puro afecto de su voluntad, amados hermanos. Hermanos, ¿sabes qué? Nosotros no hubiésemos respondido a Dios como dice la Escritura, que todos los hombres se apartaron, ninguno se torna a Dios. ¿Sabes por qué? Lo hemos explicado, porque el hombre natural, en su forma de vivir, en su forma de ser, está muerto y muerta espiritualmente. No pueden acercarse a un Dios vivo. No pueden tomar esa iniciativa a menos que Dios sea el que toma la iniciativa y extienda la mano dándole un corazón nuevo, una mente nueva y una actitud que pueda desearlo. Una actitud y un corazón que puedan decir: aquí está este pecador, corro a ti para que me perdones. Corro a ti porque reconozco lo vil, lo malo, que estoy perdido sin ti y que voy para el infierno si tú, oh Dios Todopoderoso, no me salvas. Y yo creo que Jesús es el único medio que tú has establecido para salvarme. Porque es en Jesús el único medio que puede Dios perdonar nuestros pecados. Es en Jesús que Él descargó toda la ira que nosotros merecemos. Y tú, sin embargo, no me diste lo que yo merezco y me has dado lo que yo no merezco, que es la gracia bendita. Por eso nosotros vemos, hermanos, en Romanos 5:8, que dice: mas Dios muestra su amor en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es la obra de Dios. Esa es la grandeza del Evangelio. Pablo les dice: hermanos de Colosas, les está diciendo que porque ustedes han creído en Jesús, ustedes fueron elegidos por Dios. ¿Tú puedes entender eso, hermana? ¿Tú puedes entender eso, mi amado hermano? Dios te eligió. Dios te eligió a ti, no fuiste tú. No fui yo el que elegimos a Dios. Él tomó la iniciativa. Tú y yo estamos aquí porque Él puso en nosotros ese buen sentir, como dice Filipenses 2:13. Por su buena voluntad, hermanos. Y eso debe ser algo que llene nuestras vidas de un asombro continuo. No debe ser un asombro de domingo, no debe ser un asombro de miércoles, no debe ser un asombro de viernes, debe ser un asombro continuo. Cuando estamos en el carro manejando, cuando estamos en la casa haciendo nuestros deberes, cuando estamos en el supermercado haciendo las compras, o lo que sea que estemos haciendo, debemos vivir bajo el coram deo, que dice en el latín de vivir bajo la faz de su rostro, vivir asombrados por quien es, no por quien nosotros somos, sino por quien Él es. Ahora Pablo continúa hablando en este versículo de algo más. No solo somos escogidos, sino que somos santos y amados. Así que somos elegidos, santos y amados. Y cuando Pablo utiliza estas tres palabras, elegidos, santos y amados, Pablo está hablando o pensando, lo que Pablo tenía en su mente precisamente era que con estas palabras Dios se refería al pueblo de Israel, a la nación que Él separó. Y eso lo vemos en Deuteronomio 7, capítulo 7, versículos 6 al 8.
Pero Pablo, refiriéndose a los cristianos, refiriéndose a los colosenses, refiriéndose a nosotros en este tiempo, utiliza estas tres expresiones: escogidos, santos y amados, para referirse a nosotros. Hermanos, si Pablo lo que está diciendo aquí, el propósito de Pablo es precisamente continuar ese hilo de pensamiento con el que él terminó en el versículo 11. Y lo que él está haciendo aquí fue una declaración de que en Cristo no hay distinción de razas, no hay distinción de estratas sociales, que no importa cuál sea tu nacionalidad o la mía, somos el pueblo de Dios, somos el pueblo bajo el nuevo pacto que se ha hecho en su sangre gloriosa, la sangre de Jesús. Y amado hermano y hermana, solo la gracia de Jesús y el puro afecto de su voluntad nos hizo que seamos nosotros un solo pueblo, una sola nación. Ya no hay división entre griegos y judíos, entre gentiles y judíos, entre escitas. No, hermano, no hay división. Todos somos uno en Cristo. Ahora, ¿cuál debe ser nuestra respuesta ante lo que Pablo con asombro le está diciendo a los colosenses y nos dice a nosotros? Por su propia respuesta. Esa debe ser la nuestra, la respuesta de Pablo. Vivan como escogidos de Dios. Eso es lo que Pablo le está diciendo. Vivan como escogidos de Dios. ¿Qué significa eso, hermanos? Que usted y yo debemos vestirnos de Cristo. Pablo lo que está diciendo es: Cristo es el centro de nuestra vida. Miren el carácter de Él, miren su persona y vistámonos de Cristo. La pregunta para nosotros es: ¿qué te estás poniendo? ¿Qué te estás poniendo primero que a Cristo? ¿Qué es lo que tú estás vistiéndote por la mañana cuando tú te levantas, en la tarde cuando tú te acuestas? ¿Estás poniendo a tu familia? ¿Estás poniendo a tu cónyuge? ¿Estás poniendo a tu trabajo, tu carro? Todo eso es importante, no lo podemos minimizar y es cierto. Pero no puede ocupar el lugar de Cristo, porque a la vez que ocupe el lugar de Cristo se convierte en idolatría, se convierte en avaricia, se convierte en codicia, que es idolatría según vimos la semana pasada. Cuando no es Cristo el centro, cuando desplazamos a Cristo, lo hacemos fácilmente con cualquiera de estas cosas y con cualquier otro tipo de asunto o personas que hacen a Cristo más pequeño de lo que Él es, que Él debe ser el todo en todos para nosotros, como dice su palabra. Fíjense cómo dice Romanos capítulo 13, versículo 13 también. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias. Fíjense lo que dice aquí: sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Pablo mismo en Romanos nos está dando aquí la ilustración perfecta de lo que estamos hablando, de lo que él está hablando a los colosenses y el mensaje de esta mañana. Hermanos, todas las cualidades para vivir una vida victoriosa están en Cristo Jesús, nuestro Redentor. Por lo tanto, hermanos, tenemos que vestirnos de Cristo. Al mirarnos al espejo, estoy seguro que el día de mañana, cuando usted se levante, va a pensar en este sermón diciendo: no solo me estoy vistiendo con esta ropa, me estoy vistiendo de Cristo, estoy acudiendo al Evangelio para comenzar este día, estoy vistiéndome de todo lo que Él hizo por mí en la identidad que tengo de que he muerto para este mundo y vivo para Cristo. Así que cuando Pablo está hablando de estas cualidades, está hablando de Cristo. Y cuando está hablando de Cristo, de esta vestidura o este vestido o esta ropa, está hablando de una ropa diferente, una ropa que es una sola pieza, pero con diferentes características. Hermano, y una sin la otra no funciona bien. Todas están entrelazadas, porque así como el fruto del Espíritu no son los frutos del Espíritu en plural, es uno solo, es la obra de Dios en el corazón del hombre para mostrar precisamente, para formar el carácter de Cristo. Así la vestidura de la que Pablo está hablando aquí es de una sola pieza.
Y nosotros debemos pensar siempre en ese fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio, hermanos. Dice la Escritura que contra tales cosas no hay ley, hermanos. De modo que para nosotros ser compasivos tenemos que ser bondadosos. Para ser bondadosos tenemos que ser humildes. Para ser humildes tenemos que ser mansos. Y hay que ser mansos para mostrar paciencia. Y así fue como Jesús mismo vivió. Y así es como nosotros deberíamos vivir, hermanos. Fíjese cómo en relación a esto nuestro Señor Jesucristo habla precisamente en Mateo capítulo 9, versículo 36. Jesús dice que al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Y qué es lo que nos manda entonces el Señor a nosotros? A que nos identifiquemos precisamente de las demás personas que están a nuestro alrededor. Y esta es la primera palabra que menciona ahí: entrañable misericordia. Que esta palabra lo que quiere decir, hermanos, en el original es que tengamos una compasión profunda por nuestros hermanos, como Jesús cuando vio esa gran multitud que estaban como ovejas sin pastor y tuvo compasión de ellas. ¿Qué es lo que Dios nos manda a nosotros como iglesia? Ahorita escuchábamos el testimonio de nuestro hermano Pepe. Y es precisamente que cuando nosotros veamos que algún hermano tiene alguna situación, sintamos lo que ellos están sintiendo, que nos alegremos en sus alegrías, que nos pongamos tristes cuando ellos estén penosos o con tristeza, como dice Romanos capítulo 12 y versículo 15, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Hermano, usted puede precisamente notar en esta lista de cualidades que Pablo está hablando, que asume algo bien importante para la iglesia. Él asume que hay una convivencia continua, que los hermanos se procuran unos a otros. Ninguna de estas cualidades, hermanos, pueden funcionar si solamente venimos aquí domingo y decimos hola a nuestro hermano y nos vamos. Pablo lo que está hablando aquí precisamente es que como miembros de una iglesia no solamente nos podemos conformar con saludarnos cuando venimos a una reunión de domingo, sino que Pablo está hablando de que nosotros debemos anhelar el poder tener contacto telefónico, por texto, de alguna manera convivir con nuestros hermanos, para que entonces estas cualidades en medio de la iglesia puedan verse. No hay manera de que funcionen si no es así, hermanos. La segunda cualidad de un cristiano que vive como escogido de Dios es la benignidad. Y esta palabra es lo mismo, aquí en este caso significa lo mismo que bondad. Y la bondad es la misericordia, es decir, ese sentir noble por las necesidades de los hermanos en acción. La bondad es la acción. Es la misericordia puesta en obra. Son las obras que Dios nos ha llamado para que nosotros la hagamos, pero con una actitud amable. Por eso es que dice bondad, por eso es que dice benignidad, que seamos buenos como Dios, el Padre es bueno. Uno solo, dijo Jesús, es bueno. Cuando le dijeron maestro bueno. Y si nosotros queremos imitar a Cristo, tenemos que ser bondadosos, no solo misericordiosos, que salga de lo profundo de nuestro ser, que salga de lo más interno de nuestra vida con un deseo honesto y sincero, sino que cuando estemos haciendo un bien a nuestros hermanos, lo hagamos con mucha amabilidad, lo hagamos de una manera sincera. Pablo nos está guiando a que nos vistamos de esa bondad que nos lleva a compadecernos de los demás cuando están en situaciones. No se trata de saber, la misericordia te lleva a ti a decir, pobrecito, y lloro contigo, qué pena me da, pero te cruzas de brazos y no haces nada más. La bondad te lleva a ti a quitarte tu capa, a quitarte tu ropa del viejo hombre y ponerte la vestidura de Dios e ir y suplir las necesidades que tiene el hermano. Esa bondad te lleva a ver que si hay un enfermo tú lo vas a llamar, y si tiene una necesidad tú la vas a ir a suplir. Esa bondad es la que te lleva precisamente a llamar, a textear y a procurar a tu hermana, a tu hermano cuando están en las situaciones más difíciles de su vida y no olvidarte de ellos. Un creyente bondadoso
Nunca se considera superior a los demás, hermanos. Nunca está jactándose, haciendo alarde de que sabe más que los demás o de que tiene mejores cosas que los otros. Todo lo contrario, es precisamente un cristiano bondadoso, misericordioso y bondadoso, lo que entonces vemos en la próxima cualidad, que es la tercera. Pablo dice, vístanse de humildad. Hermanos, y en el tiempo de Pablo, la humildad, la mansedumbre, todas estas cualidades eran despreciadas por la cultura. Igualito que ahora, la cultura hoy lo que mira es el orgullo que la gente puede tener por alcanzar posiciones, por alcanzar títulos académicos, por alcanzar trabajos bien remunerados, por estar viviendo en una gran mansión, por tener el carro del último tiempo. Y eso es lo que la sociedad de este tiempo, la cosmovisión de este mundo aplaude. Y rechazaban todo lo que es misericordia, rechazaban todo lo que es tener una nobleza, un carácter noble, bondadoso. Y rechazaban la humildad como algo vil y despreciable, hermanos. Todo lo opuesto. La humildad es la oposición. Es lo que se opone al orgullo. Es lo que se opone a la avaricia. La humildad es lo que se opone al egocentrismo, a estar pensando en el culto que se rinde el yo-yo. ¿Sabe lo que es el yo-yo, verdad? Yo mismo, yo mismo, yo mismo, yo aquí, yo acá, yo aquí, yo lo otro, yo soy y ya se acabó. No hay más nadie, no hay espacio para otras personas. Soy yo el centro de la vida. Pero Cristo nos dice, tu vestimenta no eres tú, tu vestimenta soy yo, Jesucristo. Amados, la humildad se caracteriza por ese deseo de querer agradar a Dios en todo. Y eso incluye incluso que nosotros dejemos de buscar nuestros propios intereses para buscar los intereses de los demás. Poner los intereses de los demás por encima de nosotros. Y Filipenses capítulo 2, versículo 3 y 4 nos dice algo sobre esto. Dice, nada hagáis por contienda. Dice, nada hagáis por contienda, o dice, o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. El mandato que Pablo le está haciendo a la iglesia, que hoy Dios nos está haciendo a nosotros, es que nos vistamos de humildad. Pero no es esa humildad que tenían los falsos maestros en la iglesia de Colosas, como vimos en el capítulo 2, hermanos, sino que de una humildad que fluye o que viene a partir de uno sentirse indigno delante del Señor y que verdaderamente aprecia todo lo que Dios ha hecho por nuestras vidas, la posición que tenemos en Él, de que estamos bendecidos por solo su gracia, hermanos. No es una humildad que se basa en los logros, que se basa en las posiciones. No, hermanos, es una humildad que caracteriza al cristiano porque viene precisamente de considerarnos insuficientes y no merecedores de esta salvación tan grande. Cuando andamos pavoneándonos como que merecemos lo que Dios nos da, somos ingratos. No podemos darle gracias a Dios por las cosas que tenemos o por las situaciones que vivimos o por las personas con las que estamos viviendo y las luchas que se levantan, hermanos. El mayor ejemplo de humildad, ustedes y yo sabemos que es Jesús. Él mismo habla de sí siendo hombre totalmente y dice Mateo, el Evangelio según San Mateo, capítulo 11 y versículo 29, así. Jesús dice, llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Y qué dice luego? Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y él dice, aprendan de mí que soy humilde, vístanse de mí. Miren mi carácter, miren mi respuesta ante mis transgresores, ante mis perseguidores, ante los detractores que se levantaron contra mí mientras subo aquí, cómo yo respondí. Y es precisamente esa la otra cualidad de la que vemos Pablo hablando ahí, de que nos vistamos, la mansedumbre. Y hermanos, la mansedumbre está ligada a la humildad de la que acabamos de hablar y de la paciencia de la que vamos a hablar brevemente también. Y la mansedumbre es ser mansos, como Jesús acaba de decir, aprended de mí que soy manso
y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Y ser mansos es precisamente confiar con humildad en someternos a Dios y tener una actitud amorosa, paciente y amable con nuestros hermanos. Esa es la actitud de mansedumbre. En Mateo precisamente Mateo capítulo 5, Jesús habla de las bienaventuranzas y Él prometió que los mansos heredarán la tierra. Y como vimos, Jesús mismo se llamó que era manso. Hermanos, y ser manso no significa que usted va a ser menso. Ser manso significa que usted, que es una persona que bajo la vieja criatura, bajo aquel pasado estilo de vivir, bajo aquella familia de donde Dios le sacó y ahora la ha puesto en la familia de Dios como un hijo amado, con una nueva identidad en Cristo. Usted va a fluir de tal manera que usted va a ver que tiene que controlarse. Dios no está diciendo que usted no va a hacer defender sus derechos cuando lo tenga que hacer. La mansedumbre no se trata de que nosotros vamos a dar paso a todo tipo de injusticia. No, se trata de la respuesta que tenemos ante las presiones y las decisiones que tenemos que tomar diariamente. Luego Dios inspira en su palabra a Pablo para que diga: vístanse de paciencia. Hermano, y esta palabra paciencia literalmente tiene que ver con que seamos lentos para enojarnos. El significado que Pablo le está dando a esta palabra paciencia es esa cualidad que nos da la capacidad para aguantar a personas, no a situaciones como vemos en Santiago, que le da una connotación de que aguantemos soportando con paciencia la hora de prueba que nos ha venido. No, Pablo aquí está hablándole a los creyentes, está hablándole a la iglesia y está hablándole a la relación que ellos tienen unos con otros, y le está diciendo: sé paciente con tus hermanos. Aguanta a las personas difíciles dentro de la congregación. A lo que Pablo nos está llamando es a que sigamos el ejemplo de no responder de la manera en que nuestro viejo hombre hubiese querido. Mira, hermano, si usted mira Isaías capítulo 53, vemos el ejemplo de Cristo. Profetizado por Isaías capítulo 53 y versículo 7. Que dice de Jesús: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros precisamente, hermanos, vestirnos de paciencia cuando tenemos personas difíciles, aún aquí en medio de la iglesia, hermanos, que vamos ahora a estar viendo? Lo que Dios nos está diciendo aquí, lo que Cristo está diciéndole a su iglesia, es precisamente que estas son las cualidades, estas son las marcas que deben de identificar a todos los que hemos sido escogidos, que somos santos y que somos amados por Dios. Amados, estas cualidades no son opcionales. Nosotros no podemos tomar una y dejar la otra. Nosotros tenemos que decidir someternos a Dios, viviendo una vida conforme a la identidad que tenemos en Cristo. No podemos seguir procurando imitar la vieja manera de vivir que teníamos antes. Tenemos que quitarnos ese vestido y ponernos el vestido que nos distingue como escogidos, como separados y como amados por Dios. Por eso, hermanos, no se nos puede olvidar que nosotros somos pecadores y que a pesar de nuestro esfuerzo, nosotros, usted y yo, escúcheme, usted y yo vamos a fallar. Habrá ocasiones en que un hermano o una hermana te va a lastimar, pero habrá ocasiones, hermanos y hermanas, en las que es usted el que va a ofender a otro. Y Pablo sigue diciendo en este versículo 12, que se levantarán quejas entre unos y otros. Pablo no está con los ojos cerrados ante una realidad de la vida debajo de este cielo, en donde ninguno de ustedes y yo tenemos una areola aquí o una alita hacia la parte de atrás, sino que tenemos la vestidura de Cristo, que nos debe de estar identificando cada vez
pero de vez en cuando se nos van a salir nuestras actitudes. De vez en cuando se va a salir ese comportamiento que teníamos antes y vamos a responder con la carne, vamos a responder incitados por nuestras propias concupiscencias para hacer lo contrario a lo que se nos ha llamado, y eso crea situaciones. Muchas personas en la cosmovisión de este mundo dicen: donde hay seres humanos hay problemas. Pablo no está negando la realidad de lo difícil que se le hace a la iglesia crecer en santidad, sabiendo que todos tenemos un bagaje con el cual estamos luchando y que estamos adaptándonos a esta nueva familia. Tanto el que lleva 1 año en la fe como el que lleva 25 años en la fe, continuamos y continuaremos en esta lucha contra el pecado. Pablo lo dice de esa manera, y así también Santiago en el capítulo 3, versículo 2 dice: porque todos, escuche, todos ofendemos muchas veces. No dice pocas, dice muchas veces. Si alguno no ofende de palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Y es precisamente dentro de este contexto que Pablo entonces continúa en el versículo 13 diciendo: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y esto es algo extraordinario, esto es importante, hermanos, porque Pablo lo que nos está diciendo aquí es cómo nosotros debemos responder a las ofensas de los demás. Como lo dice la Nueva Traducción Viviente, sean comprensivos. Él nos dice que seamos comprensivos con las faltas de los demás. Así que lo que Pablo tiene en mente es que aunque los problemas, las situaciones, las ofensas, los choques son inevitables, los creyentes debemos evitar las controversias y debemos evitar también las represalias después de asuntos que se puedan dar entre nosotros. Por eso, hermanos, Dios espera de nosotros que procuremos la unidad de la iglesia. La unidad de la iglesia que Él redimió a precio de sangre para Cristo es lo más importante, que usted y yo comprendamos la importancia de que estemos unidos. Hermano, ¿cómo nosotros vamos a obviar lo que Dios ha puesto tan importante en su palabra, de que nosotros estemos unidos? De que nosotros evitemos fricciones, contratiempos con nuestros hermanos, y está en nuestro haber hacerlo, y que cuando ocurra nosotros podamos realmente soportar y perdonar a nuestros hermanos que nos ofenden, y que si nosotros hemos sido lo que hemos ofendido, tengamos una actitud humilde para responder con prontitud ante el hermano que nos confronte y nos diga: te actuaste de esta manera y pienso que lo has hecho mal, no está conforme a la palabra, y ha sido ofensiva tu actitud, hermanos. Pablo repite esta misma enseñanza en Efesios capítulo 4, versículo 2, donde dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, y perdonándoos unos a otros, dice Pablo, cuando alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Ahora bien, para nosotros esto es muy importante, porque la realidad es que para usted y yo soportar, hermanos, y perdonar a otros, ¿sabes qué? No se puede hacer de cualquier manera. Tiene que realmente usted haber experimentado, tiene que haber usted recibido y probado el perdón de Dios. Tiene que haber recibido realmente el perdón que Dios nos da en Cristo. Hermano y hermana, si usted no se le hace fácil perdonar a aquellos que le han ofendido, o a sus hermanos aquí o hermanas aquí dentro de la iglesia, usted mismo debería preocuparse en ver su corazón si realmente usted ha sido perdonada o perdonado. La clave del perdón es la cruz de Cristo. La clave del perdonarnos unos a otros es la sangre de Jesucristo, que nos redimió, que nos limpió de todo pecado, hermano y hermana. Escuche bien, hermano y hermana, el perdón de Dios
el perdón de Dios es el agente que nos mueve a nosotros a perdonar a los demás. Es el que nos liberta. ¿Quiénes somos nosotros para menospreciar el perdón de Dios al no otorgárselo a los demás? En otras palabras, cuando nosotros no perdonamos a otros, nos sentimos indignos de ser perdonados. No nos sentimos perdonados. Pero cuando nosotros tenemos el verdadero perdón de Dios y hemos entendido que no lo merecíamos, sin embargo Él por su gracia nos perdonó, no nos debe costar perdonar a los demás. Y nosotros no tenemos que esperar que el ofensor que nos haya ofendido se disculpe con nosotros para perdonarnos. No. Nosotros no tenemos que estar esperando que la parte que nos ofendió esté dando el primer paso para reconciliarse. Eso no es lo que dice la Escritura aquí. Lo que está diciendo es precisamente que debe haber un perdón incondicional como el que nosotros recibimos. Como dice Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 8. Cristo murió por nosotros cuando nosotros aún éramos pecadores. Desde antes de la fundación del mundo, Cristo murió por nosotros cuando nosotros le estábamos siendo una ofensa contra Él. Ya Él nos había perdonado, y esa es precisamente la actitud que se requiere de nosotros, que no guardemos rencor. Se trata de un perdón incondicional. El perdón que Dios nos dio, perdonemos como Cristo perdonó, es un amor, un perdón incondicional. Como Cristo, que aún estando allí recibiendo el vituperio, recibiendo el escarnio, recibiendo la burla de sus enemigos y de sus transgresores, en Lucas capítulo 23, versículo 34, Jesús oró por ellos diciéndole: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Por lo tanto, no es guardar rencor, hermanos, ni exigir tampoco el pago por la deuda que tienen contra nosotros, por la ofensa que hayan cometido contra nuestras vidas. Jesús mismo le contesta a Pedro una pregunta. En Mateo capítulo 18 vemos una gran pregunta que Pedro le dice: ¿y hasta cuándo? Como ustedes y yo hemos estado a veces, ¿hasta cuándo voy a perdonarle a mi hermano sus ofensas? ¿Hasta cuándo voy a perdonarle a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, a mis parientes, a mis hermanos en la fe sus ofensas? Pedro se tuvo esa misma pregunta que nosotros nos hacemos. ¿Hasta cuándo yo voy a soportar la burla, la humillación? ¿Hasta cuándo? Pedro le dice: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Y él le puso la restricción: hasta 7. Pero hasta 7. Y Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Es infinito el perdón. No se trataba de un cálculo matemático, sino una expresión que frente al legalismo, a las costumbres, frente a la idiosincrasia de los judíos, Él le dice: no solo 7, que eran muchas, sino hasta que venga Cristo, en el caso de nosotros los cristianos. Esa es la actitud a lo que nos llama el Señor para soportarnos y perdonarnos como hermanos unos a otros. No es una actitud de que, ay, de nuevo. Sí, nos puede colmar la copa, claro que sí. Yo no estoy negando que se nos puede salir esa desesperación, pero es en la cruz que tenemos que recordar que el pecado que nos fue perdonado incondicionalmente, y es el perdón al que Dios nos llama a nosotros a otorgarle a otros, un perdón incondicional. Amada iglesia, lo que Pablo está mandando a la iglesia de Colosas y a nosotros solo es posible por ese perdón que Dios nos ha otorgado a nosotros por Cristo. Si perdonamos es por la gracia que hemos recibido. Demos por gracia lo que por gracia hemos recibido también nosotros a otros. Y también debemos pensar en lo siguiente: ¿por qué? Porque nuestra vida y nuestra identidad está en Cristo, y debemos vivir como Pablo les está diciendo a ellos: vivan como escogidos, vivan como separados y vivan realmente como amados de Dios. Por eso Pablo entonces continúa en el versículo 14, miren conmigo ahí. Pablo dice, terminando ya este sermón también esta mañana: y sobre todas estas cosas, vestíos de amor,
que es el vínculo perfecto. Él dice sobre, y esta palabra sobre literalmente significa así mismo, encima de todo en el original. De modo que, hermano, lo que Pablo termina diciendo para nosotros es de suma importancia. No podemos tomar liviano lo que Pablo está diciendo. Mira, por encima de todo, por encima de estas cosas que él ha venido hablando en este versículo 12, precisamente él dice, por encima de todo, vístanse del amor, pónganse en su indumentaria el amor. Y no es que el amor esté separado de esa misericordia, de esa bondad, de esa paciencia, de esa mansedumbre, de esa paciencia. No, hermanos, es que lo que está diciendo, mire, ninguna de esas cualidades en la vida del cristiano valen de algo si no están motivadas por el amor. Ninguna de ellas realmente tiene ningún sentido si no es el amor el que las está motivando en la relación que ustedes tienen unos con otros. Eso es lo que Pablo les está diciendo a ellos. Y es el amor el que cubre, el que sujeta, el que afirma todas esas cualidades, hermanos. Una no va independiente de la otra. Todas están entrelazadas. Para Pablo decirnos, esto es una sola pieza. Igual que la vestidura que fue allí puesta, que le quitaron a Jesús y que los soldados tiraron suerte sobre ella. Era una sola pieza. Esa indumentaria es la que Pablo tiene en su mente, una sola pieza, tiene una sola costura, hermanos. Está tejida de forma perfecta. Así es el carácter del cristiano, así es Jesús. Jesús no está fragmentado. El cristiano no puede estar fragmentado. Tiene que vestirse con una sola pieza, y esa pieza no es cualquier cosa. A lo que nos apunta metafóricamente es a Cristo. Vistámonos de Cristo, hermanos. Dice Jesús mismo, cuando le dijo a sus discípulos en Juan capítulo 13, uno de mis pasajes favoritos: un mandamiento nuevo os doy. Juan capítulo 13, versículos 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Por eso, hermanos, es que sin el amor nuestra vestimenta está incompleta. Vestirnos de amor significa buscar el bienestar de nuestro prójimo, buscar el bienestar de nuestros hermanos de forma intencionada. Y eso es lo que vemos en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 16. Juan dice ahí, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Pregunta Juan. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Es lo que Pablo estaba diciendo anteriormente, en el versículo anterior. Si realmente nosotros somos criaturas nuevas, hechas en Cristo, si realmente hemos muerto en Cristo, juntamente con Cristo, y resucitado juntamente con Él, hermanos, estas cualidades tienen que notarse, no son opcionales. Hermana, hermano, si usted ha estado aquí muchos años y a usted le cuesta ver estas virtudes, ver estas cualidades, yo le pido por las misericordias de Dios que usted se humille ante el Señor y le pida perdón, porque es probable que usted no haya nacido de nuevo. Y usted no escucha estas palabras ofensivas, hermano. Yo sé que a algunos nos crea una crisis cuando estamos viviendo continuamente practicando las obras de la carne. Cuando estamos practicando aquellas conductas que eran del viejo hombre. Y nos cuesta entender por qué estamos así, hermanos. Y debemos humildemente humillarnos ante el Señor y acudir a Él, correr a Él para pedirle: Dios, me arrepiento de mis pecados, me torno a ti sinceramente. Soy un pecador que necesita de ti. Dame un nuevo corazón.
Concédeme la vida eterna en Cristo Jesús, que pagó el precio de esta salvación tan gloriosa, y concédeme vivir a la luz de la nueva identidad que me has dado en Cristo, y comience a vivir una vida para Dios, alejado del pecado. Pablo describe al amor como algo que une perfectamente. Dice perfectamente, hermanos. Y esa palabra traducida como vínculo perfecto tiene el sentido de perfección, tiene el sentido de madurez, tiene el sentido de integridad. Y cuando usted habla de integridad, es tomar una pieza de un labrador, de un artesano, vamos a decir, que toma esa pieza de barro y comienza a esculpirla con esa rueda y empieza a darle a lo antiguo. Imagínese ahí dándole a la rueda como esa pelota de barro o esa bola de barro, y comienza a darle forma, y no tiene ninguna añadidura, no tiene ningún pedacito que no sea todo ese barro íntegro. A eso se refiere. Él dice en su palabra que nos une, ese amor nos une. Ese es el amor que nos une a nosotros como iglesia, de forma perfecta, hermanos. Estamos unidos a la luz de Dios, a la luz de Cristo, que es la cabeza de la iglesia, de forma perfecta. Es allí a donde nos quiere llevar el Señor. Dios no quiere hombres y mujeres cristianos y cristianas, jóvenes cristianos que estén pensando que les falta algo, que están incompletos. No, hermanos y hermanas. A la que nos llama a nosotros tiene que estar regida, tiene que estar permeada, tiene que estar bañada, tiene que estar condicionada por el amor. No hay otra cosa, hermanos. Lo que Pablo dice precisamente es lo que Jesús, hablando en su oración en capítulo 17 también de Juan, una de mis oraciones favoritas de la Biblia, Juan capítulo 17 versículo 20, dice Jesús: mas no ruego solamente por estos. Es decir, Jesús le está diciendo a ellos, o orando, mejor dicho, él estaba orando al Padre: no solo ruego a ti por los que están aquí, mis discípulos que están aquí. Jesús allí hablando con ellos está diciendo que estaba orando por nosotros, hermanos, orando por cada uno de los elegidos desde antes de la fundación del mundo, desde antes que usted y yo naciéramos. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, es decir, por el evangelio que usted y yo escuchamos, por las buenas noticias de salvación que hoy estamos predicando aquí en esta mañana. Para que todos, él dice, no solo ruego por ellos, sino ruego por aquellos que van a escuchar de mí por la palabra de ellos, por el evangelio. ¿Y qué ora ellos? ¿Qué ora Jesús por nosotros? Para que todos sean unos. Para que todos sean uno. ¿Y cómo dice él que debemos ser nosotros? Como el Padre y el Hijo. Dice, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo... ¿Cuál es la razón por la que Jesús quiere que nosotros, por quienes estaba orando ahí, estemos unidos de forma íntegra, de forma perfecta? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Esa es la razón. Y esa es la misma razón que mancha el evangelio cuando las divisiones en la iglesia se levantan. Cuando unos son de Apolo, otros de Cefas, otros del otro, otros de aquel. Somos de Cristo, y es a Cristo que hay que mirar. Cuando me miró mal, me sentí ofendida, me sentí ofendido, y estamos meses sin dirigirle la palabra a un hermano o hermana. Eso es un mal testimonio. Cuando nos ponemos a hablar y los impíos, las personas no creyentes están escuchando que nosotros estamos hablando mal de nuestros hermanos en la iglesia, criticando las cosas que se hacen en la iglesia, hermanos, con personas que no son de la congregación. Él dice que es necesario que nosotros entendamos que esa unidad es un testimonio público, es un testimonio que habla de nosotros aquí, del carácter de Cristo formándose en nosotros, o de que todavía estamos luchando y necesitamos el amor de unos a otros para poder continuar adelante creciendo en esa unidad. Jesús dice en el 22, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno. Así que como nosotros somos uno, el Padre y el Hijo, refiriéndose, y yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Jesús no dijo para que ellos sean mediocres en esa unidad. Jesús nos llama, amado hermano y hermana, a estar perfectamente unidos. Es decir,
tú luchas y yo lucho con todo lo que Dios nos ha dado en la palabra, para que la división no sea la que esté en medio nuestro, sino que para que sea ese amor la que nos hace distinguirnos, como aquí en Roca nosotros vemos continuamente ese amor reflejándose en el corazón de ustedes, unos por otros, buscándose unos a otros, llamándose unos a otros, no para bochinchar, no para cometer chismes, sino para preocuparse honestamente por la necesidad de los demás. Eso es lo que Jesús está orando aquí. Dice, para que el mundo conozca que tú me enviaste, repito otra vez lo mismo, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Elegidos, separados para Él y amados por Dios. Esa es nuestra identidad. Estamos en Cristo. Nuestra identidad es esa, fuimos elegidos, fuimos santificados, estamos siendo santificados, y nuestra vida a causa de eso debe estar motivada a vivir haciéndole guerra al pecado, hermanos. No lo tomemos liviano, este es el mensaje que Él nos está dando aquí. Y el apóstol Pablo dice que el amor es el que reúne y el que une a todos los creyentes en un solo cuerpo. Este amor es suficientemente fuerte para mantener unida a una congregación como la de Colosas. Colosas tenía una congregación donde habían griegos, judíos, bárbaros, escitas, esclavos, libres, y probablemente un esclavo podría ser el pastor de una congregación donde un romano fuera un miembro de esa congregación. Hermanos, aquí no se trata de ninguna característica en la sociedad que cuando llegamos aquí a la iglesia nos haga ser mejores unos que otros. Y eso es lo que me hace a mí amarles a ustedes. Eso es lo que hace que ustedes se amen unos a otros, que no hay distinción. No es el título académico, no es la posición social, ni el dinero que tengo, ni tampoco tu pobreza, ni tampoco tu intelecto de que llegaste a segundo grado. Eso no importa en Cristo, hermano y hermana. Lo que importa es precisamente la sangre gloriosa. Y eso es lo que la cultura no entiende. Eso es lo que la cultura de este mundo rechaza, que no puede vernos a nosotros así, amándonos, tolerándonos unos a otros y brindando lo que ya Dios nos ha dado a nosotros, perdonándonos y continuando hacia adelante. Así que en boricua, si usted tiene una yuca en su corazón, ¿usted sabe lo que es yuca? ¿Sí? Una raíz de amargura en su vida contra su esposa, su esposo, contra su hermano, su hermana. Por allá se rieron, así que dije algo raro, ¿verdad? Si usted tiene una raíz de amargura, que hoy la herida de su corazón se abrió y el Espíritu Santo y su conciencia le está diciendo: has estado pecando contra Dios y contra los hombres, arrepiéntete, tórnate al Señor, pídele perdón a esa persona. Pero ¿sabes qué? Más importante que todo eso es que saques de tu vida de una vez y por todas lo que te ha estado aguantando, lo que te ha estado impidiendo. Perdona como fuiste perdonada, perdona como fuiste perdonado. Romanos capítulo 5 dice: porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Tenemos el Espíritu Santo, hermano. Dios mismo, Jesús mismo dijo que Él iba a subir a los cielos, y cuando Él se fuera, el Espíritu Santo iba a ser enviado por Él y el Padre para que habitara en nosotros. ¿No es eso algo grande para que nosotros tengamos la confianza, la certeza y a la misma vez el temor reverente para saber que tenemos la ayuda de Dios mismo en nuestras vidas? Que clamarle a Dios Padre es saber que el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, está operando en nosotros para redarguirnos, para llevarnos, para corregirnos, pues no nos resistamos a la voz del Señor. Hermanos, si muchas veces hay enfermos, lo voy a decir esto con cuidado, porque no toda enfermedad ni todo sufrimiento tiene que ver con un castigo, pero tenemos que decirlo. Apocalipsis, Jesús mismo hablando a una de las iglesias, le dice que Él, porque les ama, los ha castigado, los ha corregido. Y la historia bíblica nos muestra que Dios es un Dios justo, que Dios no pasa por alto el pecado, y dice que la justicia o el juicio de Dios comienza primero en su casa.
Nosotros tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros somos arrogantes, cuando somos altivos, cuando Dios nos ha estado señalando un pecado en nuestras vidas y nosotros no nos hemos arrepentido de él, no esperes una prueba ante ese pecado no confesado. Hermano, espera que Dios entonces te corrija. Espera que Dios te corrija, hermanos. Y si tú no quieres estar dentro de esa corrección, corre al Señor a humillarte. Corramos ante Él, seamos humildes, pidámosle perdón al Señor por las ofensas que hemos cometido contra Él y hemos sido duros. Somos duros, más duros que el pueblo de Israel. Y cuando lo leemos y lo estudiamos, pensamos que la iglesia del siglo XXI, porque tiene toda la tecnología que tenemos y tenemos toda la información al alcance que le damos a Google y podemos ponchar cualquier término bíblico y podemos encontrar la definición, que a veces puede ser hasta incorrecta. Somos entonces privilegiados de vivir mejor que los cristianos de la época de Colosas. No, hermanos. Tenemos la misma lucha, aún con toda la tecnología, aún con todo y el conocimiento, la misma lucha que Pablo les está hablando a los colosenses, que enfrenten, nosotros también la enfrentamos. ¿Y cómo la vencemos? Ya para concluir, todo el mundo, hermanos, todo el mundo se dará cuenta de que le pertenecemos a Cristo porque vivimos como escogidos de Dios. Y a veces vamos a fallar, como dije al principio, haciendo la salvedad. Perfecto, debajo de este cielo, aún Pablo, por eso dice, soportándonos unos a otros. Y como Cristo los perdonó, perdónense ustedes. Perdonándose unos a otros como Cristo, como Dios los perdonó en Cristo. Vamos a tener situaciones. Pero ¿cómo vamos a responder? Por eso, amada iglesia, en medio de un mundo que es turbulento, en medio de un mundo que es hostil, en medio de un mundo que es violento realmente, la iglesia, amados, la iglesia debe ser precisamente para los miembros un lugar de refrigerio, un lugar de paz, un lugar de amor, un lugar en donde nosotros nos aceptemos mutuamente, un lugar donde seamos bondadosos, generosos, donde el trato que nosotros nos demos realmente pueda manifestar los valores del reino de nuestro Señor Jesucristo, tomando lugar en medio de nuestras vidas, para que de esa forma nosotros podamos ver la aplicación de estos versículos bíblicos que hemos estado estudiando en la mañana de hoy. De modo, hermanos, que yo le invito a usted a que tome la decisión, que usted tome esa determinación firmemente de vestirse cada día con las cualidades de la palabra de Dios que nosotros hemos hablado hoy, las cualidades de Dios que hemos visto, que es Cristo mismo en nuestras vidas. Y pidámosle al Señor los unos por los otros para que por la gracia de Dios su Espíritu vaya haciendo crecer ese fruto en la vida de cada uno de nosotros, hermanos. Oremos los unos por los otros, para que ese amor que nos tenemos unos a otros, ese amor que se ve aquí en medio de esta iglesia local, que nos tenemos cada día crezca más que el amor que nos mostramos ayer, y que el Señor, hermanos, ponga en nuestros corazones tener esa bondad, que es la misericordia en acción, para que cuando veamos a nuestros hermanos estar en necesidad, podamos nosotros no esperar el momento en que la iglesia actúe, sino que actuemos como iglesia, obrando a favor del beneficio de aquellos que puedan tener situaciones de necesidad, hermanos. Pidámosle a Dios que nos ayude a comportarnos con humildad ante los demás y así a desarrollar ese carácter manso del cual nos habla la palabra. Y que Dios nos capacite para que podamos mostrar toda paciencia cuando surjan esos choques, cuando surjan esas diferencias entre hermanos, y podamos rápidamente nosotros perdonarnos unos a otros. Y en esta mañana cerramos diciéndole a aquel o aquella que no tiene a Cristo en su corazón, que ninguna obra que hagas podrá realmente hacerte agradable delante de Dios. Todo lo que tú hagas sin humillarte y pedir perdón por tus pecados, sin arrepentirte y tornarte a Cristo, haciéndolo como tu verdadero y único Salvador, son en vano. No estoy diciendo que tu conducta buena sea correcta y que la debas seguir practicando, no. Si tú estás viviendo moralmente y éticamente correctamente y no tienes a Cristo, continúa así. Pero lo que dice la Escritura es que no te vas a salvar. Tienes que pedirle perdón al Señor por tus pecados. Tienes que reconocer que Dios es santo, como lo hemos visto aquí, y tornarte ante un Dios santo que un día te va a juzgar.
Un día tú vas a estar allá al frente de su presencia, lo creas o no, vas a estar allí y vas a tener que rendir cuenta por todas tus obras, no por una, por todas. ¿Y cómo vas a ser hallado o hallada? ¿Culpable o inocente? El veredicto es que sin Cristo vas a ser encontrada y encontrado culpable. Y justamente culpable porque negaste a Cristo toda tu vida. Te fuiste de aquí de esta iglesia una y otra vez. Escuchaste predicaciones una y otra vez. Toda tu vida Dios ha tomado la iniciativa para extender su gracia y su favor. Y la pregunta que te hago hoy aquí, ¿hasta cuándo? Hoy es el día de salvación. Vamos a orar, hermanos.